Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente me tiene dando vueltas en la cabeza desde que me enteré. Vamos a hablar de algo que si sigues de cerca el mundo de las telenovelas turcas, te va a dejar con la boca abierta, o al menos, nos ha dejado a muchos así. Hoy vamos a desmenuzar esa noticia que ha revolucionado las redes y los foros de fans. Sorpresa, Engin Akyürek deja muda a Tuba Büyüküstün. Sí, han oído bien. Vamos a profundizar en qué fue exactamente esa jugada de Engin, cómo reaccionó Tuba, o mejor dicho, no reaccionó de la manera esperada, y qué podría significar todo esto para sus carreras y para nosotros, los fans. ¿Están listos? Porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y especulaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores favoritos. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos con este bombazo? La noticia surgió como suelen hacerlo estas cosas, de manera un poco indirecta. Y creo que es importante recalcar el deja muda del título, porque no se trata de una pelea ruidosa ni de un escándalo público. Es más bien una jugada estratégica, un movimiento que tomó por sorpresa a muchos, y especialmente, según los reportes y la reacción general, a Tuba Büyüküstün. Engin Akyürek, el carismático actor que hemos amado en producciones como Kara para Aşk, junto a Tuba, o en su más reciente éxito, Yark, ha tomado una decisión que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada. Se trata de su próximo proyecto. Y aquí viene lo interesante, Engin ha decidido embarcarse en un nuevo camino, un proyecto que no cuenta con la participación de Tuba Büyüküstün, quien ha sido su compañera recurrente en varias producciones de gran éxito y con quien ha construido una química innegable en pantalla. Entiendo que esto pueda sonar trivial para quien no esté tan metido en el tema, pero para los seguidores de esta pareja actoral, es como si anunciaran que el sol no va a salir mañana. La mancuerna Engin-Tuba es legendaria en el panorama turco e internacional. Han protagonizado juntos éxitos como Kara para Aşk y Amor en Guerra. Su complicidad, su talento y la manera en que interpretan a sus personajes juntos, ha conquistado a millones de espectadores. Entonces, ¿cuál es la jugada de Engin? Bueno, parece que el actor, en un afán por explorar nuevos horizontes y quizás diversificar su portafolio artístico, ha decidido no aceptar un proyecto que implicara trabajar nuevamente con Tuba. Los rumores apuntan a que se le ofreció una producción en la que ambos serían los protagonistas, pero él habría declinado la oferta. Y aquí es donde entra el deja muda a Tuba Büyüküstün. Se dice, se comenta, se rumorea, y aunque no hay confirmaciones directas de fuentes oficiales, la especulación es muy fuerte. La idea es que Tuba, al enterarse de esta decisión, se vio sorprendida, quizás un poco decepcionada, o incluso, y esto es lo que más intriga, completamente desconcertada. ¿Por qué habría de estar Tuba sorprendida? Pues porque, hasta donde se sabe públicamente, la relación profesional entre ellos siempre ha sido de mutuo respeto y admiración. Han trabajado juntos en varias ocasiones, y cada vez que lo han hecho, el resultado ha sido un éxito rotundo. Podríamos pensar que ambos estarían abiertos a repetir esa fórmula que también les funciona. Sin embargo, Engin parece estar buscando un aire fresco, quizás un rol que lo saque de su zona de confort o un proyecto con una temática completamente diferente. Y eso en sí mismo no tiene nada de malo. Al contrario, habla de su ambición artística y de su deseo de seguir creciendo como actor. La sorpresa, entonces, radica en la manera y el contexto. Si efectivamente se les ofreció un proyecto juntos y él dijo no, ¿por qué? ¿Hubo algún desacuerdo previo? ¿Alguna diferencia artística? ¿O simplemente sintió que ya era hora de cambiar de aires y probar suerte con otras actrices, o incluso en roles completamente diferentes, quizás producciones internacionales o cine? Esta última opción es muy probable, dado el creciente reconocimiento de Engin a nivel mundial. Ha participado en proyectos internacionales, como la serie The Protector de Netflix, y su nombre suena cada vez con más fuerza en Hollywood. ¿Y Tuba Büyüküstün, por su parte, cómo está gestionando esto? Aparentemente se ha mantenido discreta. No ha habido declaraciones públicas de su parte respecto a la decisión de Engin. Esto es muy típico de ella, siempre ha sido una actriz reservada y profesional. Sin embargo, la ausencia de una reacción pública no significa que no haya habido una reacción interna.
Es fácil imaginar que si ella estaba ilusionada con un nuevo proyecto juntos, la noticia de que él ha decidido no participar debió haber sido un golpe aunque sea leve. Él deja muda, sugiere esa ausencia de palabras, esa falta de explicación pública que deja a muchos preguntándose qué está pasando realmente detrás de cámaras. Pensemos en las implicaciones. Para Enjin, esta podría ser una jugada maestra para consolidar su carrera individual y demostrar su versatilidad. Si logra un éxito independiente en su nuevo proyecto, solidificará su posición como una estrella por derecho propio, sin depender de su química con Tuba. Para Tuba, esto podría significar una oportunidad para explorar nuevas colaboraciones y demostrar que también brilla con luz propia. Ambas son actrices talentosas y con trayectorias impresionantes, y cada una tiene mucho que ofrecer al público. Ahora, volvamos a la jugada en sí. Si fue una decisión unilateral de Enjin, sin previa comunicación a Tuba, eso sí que sería una sorpresa mayúscula y un poco fría, por decirlo de alguna manera. Pero lo más probable es que haya habido una comunicación, quizás no explícita en plan, no quiero trabajar contigo, sino más bien una negativa a la oferta específica que involucraba a ambos. Las oportunidades de trabajo en el mundo de la actuación a menudo son complejas. Los actores tienen contratos, agentes y las productoras buscan la mejor combinación para cada proyecto. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha abierto un debate entre los fans. Algunos defienden la decisión de Enjin, argumentando que es normal que los actores busquen crecer y experimentar. Otros, por el contrario, expresan su decepción y echan de menos la dupla Enjin-Tuba. Y luego están los que especulan sobre posibles tensiones entre ellos, algo que hasta ahora no se ha visto reflejado en su comportamiento público. ¿Podría haber un motivo oculto? En el mundo del entretenimiento, nunca se sabe. Quizás haya habido algún malentendido, algún proyecto anterior que no salió como esperaban, o simplemente han llegado a un punto en sus carreras donde buscan caminos separados. La verdad es que sin declaraciones oficiales, todo son conjeturas. Pero es precisamente esta incertidumbre, esta falta de detalles concretos, lo que alimenta la intriga y nos hace querer saber más. La jugada de Enjin Akyurek, al no seguir con Tuba en este nuevo proyecto, es un recordatorio de que por muy exitosas que sean las colaboraciones, cada artista tiene su propio camino y sus propias ambiciones. No se trata necesariamente de un conflicto, sino de una evolución. Y es fascinante observar cómo estas figuras públicas toman decisiones que impactan sus carreras y, de paso, nos dan mucho de qué hablar a nosotros, los seguidores. Imaginen la escena. Tuba recibe la noticia de que Enjin ha decidido no participar en ese proyecto donde ambos serían los protagonistas. ¿Qué pasa por su cabeza? Quizás ¿en serio? Pensé que habíamos conectado también en Cara para Ask y en otras ocasiones. Bueno, supongo que cada uno tiene sus planes. O quizás una sorpresa más profunda, si ella realmente esperaba volver a trabajar con él. La forma en que Enjin dejó muda a Tuba, asumo, no fue con un grito ni un portazo, sino con un silencio estratégico, una decisión que habló por sí sola y que, al no tener una explicación pública, generó el murmullo. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación en las relaciones profesionales. Si bien Enjin tiene todo el derecho de elegir sus proyectos, la forma en que se manejan estas decisiones puede tener un impacto en la percepción pública y en las relaciones futuras. La discreción de Tuba, por otro lado, es un signo de su profesionalismo y madurez. Ella sabe que el mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados. En resumen, la sorpresa de Enjin Akyurek al dejar muda a Tuba Büyüküstün se refiere a su decisión de no participar en un proyecto conjunto, un movimiento que ha generado gran expectativa y especulación. Esta jugada, aunque no envuelta en escándalo, ha sorprendido a muchos fans de la dupla y ha abierto un abanico de interrogantes sobre las razones detrás de esta separación profesional. Lo que sí es seguro es que ambos actores continúan con sus exitosas carreras, y esta decisión, lejos de ser un final, podría ser el inicio de nuevas y emocionantes oportunidades para cada uno. Y hasta aquí llega nuestro análisis de esta intrigante noticia. Espero que hayan disfrutado desgranando este misterio con nosotros. Recuerden que aunque no tengamos todas las respuestas, la especulación y el debate son parte de la diversión de ser fans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Enjin tomó la decisión correcta? ¿Cómo creen que se sintió Tuba? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la caja de abajo. Dejen volar su imaginación.
Y si este vídeo les ha parecido interesante y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de estas estrellas. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.